Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poré y bueno, ya sabes que es un gusto, es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica plataforma, que por cierto tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Bueno, tú sabes que somos un organismo laical, que lo único que pretendemos es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Por lo mismo, yo te pido que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Así es que, hermanos, pues un saludo virtual desde esta hermosa perla tapatía hacia todos los rincones de este hermoso globo terráqueo. Hoy tenemos un tema muy bonito y voy a presentarles a una persona muy, muy especial, un mujerón, una persona que se ha dedicado también a la evangelización. Ella es Isabela Orellana, es casada, es mamá de 2 hijos, conductora y productora de programas de radio, productora de contenidos, es licenciada en idiomas modernos, locutora, está diplomada en comunicación eclesial y sagradas escrituras y bueno, es columnista en diversas revistas. Así es que yo les pido con mucho, mucho agradecimiento que le demos una cordial bienvenida a Isabela Orellana. Isabela, bienvenida. Hola, un fuerte abrazo. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación para servir. Bueno, Isabela, quiero comunicarles que a partir del próximo lunes 24, ella estará en nuestra plataforma con sus excelentes programas de evangelización y bueno, ella transmitirá desde Venezuela y ya nos compartirá todo su conocimiento. Isabela, hoy tenemos un tema interesante. Sabemos que la nueva evangelización viene ya de tiempo atrás, tal vez una década atrás o un poquito más, pero vamos a hablar sobre esta parte de la nueva evangelización, donde, bueno, es una realidad que los medios de comunicación siguen avanzando de manera vertiginosa, están avanzando de manera galopante y con ello, bueno, cambia todo, ¿no? Cambia la forma de comunicarnos, la forma de utilizarlos. Apenas tienes un teléfono y apenas estás conociendo el teléfono y ya te llegaron nuevos dispositivos, nuevas formas de transmitir. Platiquemos un poquito de esto, cómo interfiere todos estos cambios tecnológicos, todo este avance en la nueva evangelización. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Alejandra, por esta invitación tan cordial, por esta excelente acogida. Bueno, y espero poder cumplir con sus expectativas y sobre todo vincular, ¿no? Porque justamente una de las metas que Dios se propone a través de nosotros en estos medios es establecer vínculos también en comunidades digitales, porque es una herramienta para acercar a las personas a Dios, ¿no? Y somos simples Claro. instrumentos. Yo quisiera, a modo introductorio, bueno, primero quisiera encomendarme a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que la tenemos aquí muy Sí. cerquita. Bueno, ella es Y mira, acá también. Bueno, sabemos que María es una sola. Aquí en Venezuela tenemos a nuestra patrona, que es la Virgen de Coromoto, pero bueno, la Virgen se viste de diferentes ropajes y se muestra muy cercana a nosotros, por lo Claro. tanto, ella es la reina de la evangelización. Pero yo quisiera, para ponerlos a tono y para ponerlos en contexto de lo que quiero expresar, quisiera iniciar este conversatorio compartiendo un testimonio en torno a cómo ha sido este proceso de iniciar a servir aquí también junto a ustedes, porque creo que eso es importante. Claro. El testimonio edifica. Y justamente, no por casualidad, sino como a modo de diosidencia, va en el tono de esta temática que buenamente hemos elegido para compartir con ustedes. Eh, Adelante. Creo que la palabra vínculo marca de manera importante, ¿no? Y voy a compartir el testimonio de cómo sentí que este inicio fue una experiencia vinculante. Cuando me invitaste a participar y bueno, ya eh,
elegimos el nombre del programa, te lo planteé. Inmediatamente fui incorporada a un grupo de WhatsApp y noté algo que justamente va en la línea a esa inquietud que he venido sintiendo, hermanada también a algunos soportes que les voy a compartir en torno a los textos sagrados, y bueno, ya eso viene después, algunos documentos, ya eso viene después, pero quiero ser cercana en torno al testimonio. Y yo sentí una acogida, es decir, hubo saludos de muchas personas, hubo hasta abrazos, hubo algo más que un sentimiento, hubo un recibimiento y en ese momento yo evocaba las primeras comunidades cristianas. Es decir, hubo una necesidad, un vínculo y una forma de hacer comunidad a través de este espacio. Ese gesto dio respuesta a, bueno, cuando uno decide servir donde Dios lo envía a uno, envíame, ¿no? Entonces, bueno, uno también coloca eso en oración y uno ve cómo se va desenvolviendo y cómo el Espíritu Santo va soplando. Sentí que el tono en el grupo de las mujeres que estaban allí iba y va en sintonía a lo que estoy sintiendo en torno a la nueva evangelización. Y eso no lo estoy sintiendo yo. Ese es el mismo Espíritu Santo que va suscitando estas inquietudes y estas iniciativas. ¿Por qué? Porque fue una experiencia vinculante. La experiencia es importante. Ahí no hubo una retahíla de reglas y de normas, ahí no hubo un envío masivo de oraciones, ahí no hubo, simplemente, Isabela, bienvenida, te recibo, te abrazo, que el Espíritu Santo te acoja, aquí tienes una familia. Es decir, eso es importantísimo a la hora de nosotros dejarnos abrazar, pero también lanzarnos a esta aventura de la evangelización, evidentemente que va con voluntad, con doctrina, con preparación, pero también desde ese dinamismo del encuentro que parte de ese encuentro previo con el resucitado. Eso por un lado. Por otro lado, este tema de la nueva evangelización viene tratándose desde hace mucho tiempo, desde el Concilio Vaticano II, se viene dejando sobre la mesa la participación de los medios masivos en la evangelización. Y cabe destacar también en esta misma línea del testimonio que acabo de compartir, que allí se destaca la doctrina, se destaca la formación, se destaca la participación de los obispos, la moral, pero hay una palabra que yo puedo sustraer de uno de los documentos que está allí en el Concilio Vaticano II, que está escrito, que es la intermarífica, que habla justamente sobre la presencia de la evangelización, de los medios de comunicación en el ámbito, en la evangelización. Y entonces allí hay una palabrita que resalta y es la caridad. Cuando nosotros acogemos, cuando nosotros nos alineamos con el otro, de una manera u otra estamos siendo caritativos. Yo siento que la nueva evangelización va a ir con ese dinamismo de encontrar, de escuchar, de abrazar, de escuchar nuevas propuestas. Entonces, bueno, realmente siento que las mismas comunidades cristianas en su dinamismo, ¿ok?, van a ir suscitando esa nueva dinámica de evangelización. A ejemplo de, por ejemplo, las primeras comunidades que iba formando San Pablo, el Espíritu Santo iba suscitando esas comunidades y aparecían nuevos miembros laicos en sinodalidad. Aquila y Priscila son una pareja espectacular, a mí me han inspirado muchísimo. Está el testimonio de esta mujer Lidia de Tiátira, bueno, que se dejó bautizar por San Pablo. Y así todo ese dinamismo, yo creo que vamos hacia ese punto, vamos a renovarnos desde esa apertura, ¿ok?, pero adecuándola a nuestros contextos. Así que bueno, no sé si eso ha respondido tu pregunta, pero quise ilustrar lo que estoy sintiendo en este momento y compartirlo con ustedes porque creo que el testimonio es importante en torno a todas estas iniciativas. Y déjenme comentarles que, bueno, una de mis tareas dentro de la plataforma pues es buscar nuevas personas que quieran evangelizar pues con este corazón de identidad, ¿no? Con esta misma identidad de adherirnos al magisterio de la iglesia, de esta nueva evangelización, de llegar a los corazones que Jesús desee, tocar esos corazones a través, pues, de nuestra evangelización a través de los medios, ¿no? Y fue muy curioso porque, no curioso, fue una diosidencia, porque yo buscando siempre personas, de pronto en mi biografía pues está saturada, entonces me estoy dando la tarea de abrir una fanpage y ahí me estoy dando la tarea de transmitir o de hacer mis cosas profesionales desde allá, ¿no?
Entonces yo buscando, de pronto me aparece Isabela, pero de verdad es así, ¿no? Aparece Isabela, le doy clic y dice comunicadora católica. Inmediatamente le doy una revisada y dije, wow, Señor, yo quiero que esta persona esté aquí en la plataforma. Si tú lo deseas así, pues que me conteste y que se comunique conmigo, ¿no? Yo me voy a tratar de comunicar y que me responda. La respuesta de Isabela fue inmediata y me decía Isabela, pero ¿cómo llegaste a mí? Y yo le decía, pues fue diosidencia, porque ahora sí que no la estaba yo realmente buscando a ella, sino que fue una real diosidencia. Dios lo quiso y mira, bendigo el momento porque afortunadamente y bendito Dios, aquí estamos en este programa y que próximamente el lunes 24 pues iniciarás tu propio programa, Isabela. Bienvenida y de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, de verdad que es un honor. Y en este marco me ha llamado mucho la atención de este espacio, porque hay mujeres profesionales y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de iniciar esta búsqueda, de descubrir que desde nuestra identidad, desde nuestra realidad concreta y cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros hogares, estamos llamados también a esa conquista de la santidad, pero en la vida corriente. Y entonces, sin buscar heroicidad extraordinaria, sino más bien dejándonos llevar y buscando ese Dios sencillo y cercano que, bueno, tal y como manifestó aquellas mujeres del Evangelio, también lo hace con nosotros, con las mujeres y los hombres, pero en este caso este es un espacio que está liderado por mujeres. Y entonces, hermanarnos con esas mujeres del Evangelio, eso va también en la dinámica que voy a ir planteándoles en los futuros programas, pues bueno, nos invita a nosotros también a sentirnos protagonistas y a ser también instrumento en los demás en torno a ese acercamiento. Porque ¿qué es lo que se busca en estos espacios? A pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, que las tenemos todos y muchas, nosotros de una u otra manera, si estamos acá, es porque hemos vivido un proceso de Así es. acercamiento, un proceso de conversión, cada uno único, irrepetible, con identidad, con nombre, con apellido. En nuestras comunidades, una experiencia, a lo mejor una experiencia de dolor superado, y esa experiencia ha venido también por el abrazo de Dios. Ahí está el centro del querigma, ese encuentro. Entonces, bueno, ahí viene el avivamiento, ahí viene esa búsqueda, bueno, que evidentemente nos lleva al punto, a cada uno, pues en esa vivencia sacramental, pero que también nos lleva a ser sacramentable toda nuestra vida, toda nuestra esencia, ¿no? Claro. Y entonces todo esto es muy importante y tener en cuenta que el rol de los laicos, el rol de la mujer en esta etapa evangelizadora, animada por María, también juega un papel fundamental. A mí me ha ayudado muchísimo en este camino y se los comparto a modo testimonial de una forma pues muy auténtica y muy cercana. Me ha ayudado muchísimo ver a María como mujer, como mamá, como esposa, como viuda. Si bien es cierto que María es la madre de Dios y María es la santidad plena, María también encarnó de cierta manera esa realidad nuestra, ejemplo de la boda de Caná, donde ella se quiso interceder, pues, y vemos ese milagro tan precioso. Y esto quiere decir que ella está presente en nuestras realidades concretas, intercediendo y llevándonos a nosotros a ese encuentro. Así que justamente la nueva evangelización, desde lo que puedo sentir a modo de vivencia, se traduce en un encuentro cotidiano, pero también un encuentro en las redes. Nosotros tenemos que ser evidentemente muy cautelosos en torno a este servicio, porque también como todo en la vida tiene sus riesgos y eso enfrenta también sus desafíos, ¿ok? Tenemos que estar pues muy con mucha libertad, pero también con mucha doctrina, la libertad que Dios nos da, no la libertad que el mundo nos da, teniendo en cuenta que si bien es cierto que esto es un espacio también pues disponible y que hay que utilizarlo, también tenemos que ser muy cautelosos en torno a la forma y muy responsables en torno a la forma como Claro. acercamos a las almas, porque estamos hablando de almas, así como nosotros también podemos ser, hay que ver cuánto ayuda se presta a través de estos medios, personas que pueden estar en sus casas incapacitadas, personas que de pronto, bueno, no puedan salir o que están en sus carros, es decir, esto llega. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y nos ponemos a su servicio, pues Él nos envía, pero insisto en la palabra encuentro. Es muy importante
siempre, en donde nosotros estemos y decidimos lanzarnos en esta aventura, pues tener esa experiencia de encuentro y llevarla a los demás. Somos simples instrumentos. Y fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto. Nosotros, por ejemplo, aquí en la plataforma, pues desde que iniciamos, hace poquito al grupo de WhatsApp subí precisamente ese primer programa donde anunciábamos la plataforma y donde nos poníamos bajo la dirección y la bendición de nuestra Madre del Cielo, ¿no? Santa María de Guadalupe. Y bueno, sabemos que anunciar a Cristo en esta era digital pues no es fácil porque inclusive en los 2 años anteriores, pues hemos tenido inclusive restricciones, ¿no? En donde para dar ciertos temas poníamos no la palabra completa, sino ciertos jeroglíficos, pero que se comprendiera la palabra al poner el anuncio del programa. Y sabemos pues que hay una persecución, ¿no? Que es una persecución abierta. Pero tenemos que tener esa valentía porque Cristo está con nosotros. Cristo lo quiere, Cristo lo desea. Y de alguna manera enfrentar todas estas dificultades, pues bueno, son experiencias y es precisamente estar muy cerca de la vida sacramental, muy cerca de María, ¿no? Para no sentirnos que pudiera el enemigo ganar. O sea, es una lucha constante y como tú bien lo dices, quienes estamos aquí, pues hemos tenido experiencias fuertes, hemos llegado aquí a través de una conversión muy fuerte. Y yo creo que lo importante es estar en manos de Dios, estar bajo el amparo del sagrado manto de nuestra Santísima Madre del Cielo, prepararnos para dar el tema y estar aquí con el gusto de transmitir el Evangelio. A través de cualquier tema, ¿no? Pero a través y basados en el Evangelio. Y sobre todo, muy interesante lo que dices, pero también, sobre todo, teniendo en cuenta que todo esto va con un avivamiento. Si bien es cierto que existe en la vida cristiana la persecución, nadie está exento de ello. ¿Y por qué existe la persecución? Bueno, eso no lo digo yo. Toda persona que busca a Cristo siempre va a ser perseguida. Si Cristo fue perseguido y sus apóstoles, ¿qué quedará para nosotros? Ayuda mucho estudiar y profundizar en torno a la vida de nuestros santos y beatos y siervos de Dios y venerables también, porque en cierta manera pues son personas que la Iglesia católica de modo institucional lleva al dominio público esos testimonios para invitar a su pueblo fiel a seguir ese camino. La santidad simplemente no es otra cosa que anhelar el cielo y va por ese proceso de conversión. Pero la persecución existe, pero Dios nos da los medios también para nosotros poder hacerle frente a esas cosas y simplemente no es que no se le hace caso, pero tampoco se le da mucha importancia. Yo te voy a compartir un testimonio en torno a algunas experiencias, pero recuerdo cuando inicié en este camino en los medios, iba pues con mucho titubeo, ¿no? En ese momento realmente no sabía a lo que Dios me estaba invitando, pero me lancé tomando en cuenta, bueno, ese don de la comunicación que me había cedido, pues bueno, tantas cosas, tantos deseos que hay en el corazón. Repito, como dije en un principio, cuando ocurre ese querigma, queremos anunciar, ejemplo de la Samaritana, ejemplo de María Magdalena, nos pasa. Y entonces, bueno, en ese ímpetu también nos podemos caer y podemos llevarnos ciertas tropezones o ciertos desencuentros permitidos por Dios justamente para nuestra purificación. Incluso Él permite la persecución porque eso nos purifica. Y eso nos hace crecer en santidad, nos hace entender cuál es el camino y que no es un camino fácil para nadie. Pero aquí estamos, justamente por eso la experiencia comunitaria es importantísima. Pero a lo que iba, me gusta mucho hilar todas estas historias con los testimonios personales, porque no es sin ánimos de hacer hacer de esto un lenguaje autorreferencial, pero la experiencia del otro nos edifica, ¿no? Entonces así nos vamos sintiendo protagonistas cercanos. Pero cuando inicié en este camino, me topé sí con algunas personas que sí, a lo mejor estaban con el mismo miedo que tenía yo, pero que era un miedo que no estaba muy bien canalizado. Te pongo un ejemplo. En una oportunidad, en una grabación en vivo, se fue la luz estando en cabina.
Y esa persona que estaba allí en la coordinación dijo, ese es el demonio que no permite que esto se transmita. Yo dije, ah, o sea, se fue la luz porque se fue la luz, sin saber nada, sin entender nada. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vi de esa manera? Porque me estaba dejando guiar como una muchachita, como una niña. Señor, tú me tienes aquí, en primer lugar. En segundo lugar, lo estaba viviendo con alegría, lo estaba sintiendo. Y en tercer lugar, pues no lo vi como algo, pero no sé, sentí que estaba siendo empujada, pero también era algo ameno, era algo agradable. Entonces, si bien es cierto que el mal está y hay persecución, no podemos tampoco ver el mal en todos lados, porque si no, esto no, Claro, claro. el asunto no va a fluir. Bueno, se fue la luz y fue una cosa tan bonita, porque en medio de la oscuridad, yo creo que la planta que tenían allí duró un poco más del tiempo estipulado y prendimos unas lucecitas y yo tenía una invitada allí y entonces esa persona pues sacó el celular y esa transmisión salió a oscuras y se oyó. Entonces, estás viendo que no se trata del demonio nada, simplemente son cosas que pasan, se va la luz, se va la conexión y eso da un poquito más de fluidez y es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces, bueno, para ese tema me ayudó muchísimo un sacerdote y yo creo que en ese momento me dirigí espiritualmente a ver que hay cosas que son cotidianas y hay cosas que pasan y que si nosotros estamos caminando viendo el demonio en todos lados, pues bueno, no vamos a poder avanzar en la vida ni en ninguna parte, pues no. Y yo creo que es bonito cuando con sencillez, con esa mirada de niño, con esa postura de no estar como a la defensiva, ¿no? Nosotros podemos avanzar en este camino, no solamente aquí, sino siendo llevados donde Dios nos quiere llevar, porque la misión de todo bautizado es invitar a los demás. ¿Invitar a qué? A vivir esa experiencia. ¿Invitar a qué? Pues a esa transformación que definitivamente nos va a traer vida, nos va a traer esa agua que siempre sacia, no el agua del mundo. Entonces, bueno, el querigma es importante en primer instante porque hay que pasar por la experiencia para poder llevar a los demás. La gracia, dejarnos invadir, por utilizar un término que ilustre lo que quiero expresar, invadir por la gracia. La voluntad, porque si no tenemos voluntad, de nada sirve la gracia, porque Dios también se hace humano y Dios potencia nuestra voluntad y la línea con la de Él para poder avanzar, ¿no? Y la formación. Nosotros tenemos que estar aquí, allá y más allá, siempre formados en la doctrina de la iglesia. No quiere decir que vamos a ser grandes letrados, pero bueno, ahí están los documentos que son de dominio público, claro, exhortaciones apostólicas, ahí está, no es vivir una evangelización meramente devocional, que se queda en la manifestación, en lo grande, bueno, la Virgen que lloró, y bueno, no, más allá de eso, el tema devocional nos tiene que llevar a una verdadera transformación. De manera que es un privilegio inmerecido estar acá sirviendo, teniendo en cuenta también que el servicio lleva sus cruces, pero esas cruces se llevan con alegría, pues bueno, van a traer inmenso fruto. Y es un privilegio estar aquí en este servicio porque Dios se desborda en generosidad. Y al pasar el tiempo, pasan los meses y de pronto vemos que una persona te dice, Isabela, ¿sabes que estaba pasando el celular, rezando un rosario, estaba mal y de pronto apareciste tú, así como tú lo contaste? Ese de pronto apareciste tú, a mí me ha pasado, de pronto me aparece otra persona, pues de hecho mi proceso de conversión inicial o de instrucción vino por un programa en un canal católico que también es televisado, entonces estaba allí y bueno, Dios utiliza sus medios para llamarnos y tenemos que ponernos en marcha en tiempos apremiantes. Es importante tener en cuenta eso, en tiempos apremiantes. Fíjate que lo que dices me agrada mucho porque efectivamente Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? El estar presto con esa sensibilidad de escuchar, porque nos puede hablar a través de una lectura, a través de un programa de televisión, de un programa de radio, a través de un niño, a través de ciertas circunstancias. Y qué padre y qué bonito cuando tú tienes esa mentalidad abierta y ese corazón abierto para escucharlo y recibirlo. Porque hay veces la misma actividad, la misma situación te tiene inmersa y estás en un estado tan negativo y tan cerrado que dejamos pasar. Pero lo acabas de decir, a Dios no se le gana en generosidad. Dios insiste y ahí está. Pero cuánto depende nuestra voluntad, que nuestra voluntad se va a mover siempre a lo que la inteligencia nos presenta como un bien, y es un bien mayor esta parte, ¿no?
Y quiero aprovechar ahorita para saludar. Está Fabi Deo. Buenos días, Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Fabi. Angie Quiroz dice, buenos días a ti, a tu auditorio y a tu invitada. Excelente tema. La nueva evangelización nos enseña, aquí dice, la nueva evangelización nos enseña que no debe de haber frontera para dar a conocer la palabra de Dios. Ahora, por las redes sociales, es una maravillosa y bendecida opción para ellos. Dice también Angie, felicidades, Ale, por la nueva colaboradora de Creciendo Contigo Mujer. Bienvenida, Isabela. Dios las bendiga abundantemente a las dos. Qué gran tema, así es, tener ese encuentro experiencial con Cristo y dar testimonio de nuestra fe al iniciar con este camino de conversión. Es verdad que somos perseguidos, pero como Isabela dice, Dios permite esa persecución para purificarnos y hacernos crecer espiritualmente. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad. Es un placer, es un gusto. Saben ustedes que estar aquí cada semana, pues es una bendición de Dios y es un agradecimiento que Dios nos permita hacer esto, ¿no? Isabela. Claro que sí, un agradecimiento que va dejando sus frutos y sobre todo esos frutos en el alma y en la vida misma. Y en este término también yo quisiera hablar de la fe y de la razón. ¿Y por qué les digo esto? Adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque veo que en esta plataforma hay mujeres profesionales, mujeres de ciencia. Tenemos una persona que sirve, que es médico. Tenemos a otra persona que es psicólogo. Bueno, entiendo que hay formación en psicología. En fin, yo creo que todo esto une también la experiencia teológica con la razón. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza y Dios asume nuestra humanidad en Cristo. Por lo tanto, Él está atento a nuestras emociones, a lo que sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo canalizamos. Y muchas veces la fe y la razón, muchas veces no. Siempre la fe y la razón va de la mano porque Dios nos ha creado como seres pensantes. En ese sentido, me viene a la mente en este momento, dado lo que acabo de expresar, en el documento Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, eso es de verdad que esa exhortación apostólica es preciosa. Fue también como un impulso muy grande para que me ayudara a mí como mujer laica, mamá, esposa, a entender cuál es la misión, y es la santificación en la vida ordinaria, en la vida corriente. Los invito a profundizar en torno a ese documento tan interesante. Pero allí el Papa Francisco toca un punto importante y es el gnosticismo actual. Recordemos que el gnosticismo era una corriente que, bueno, que voy a ser corta, pero el gnosticismo evadía todo lo que tuviera que ver con la carne, con el cuerpo. Entonces, bueno, mostraba la fe, mostraba esa creencia en Dios como algo meramente sobrenatural y se desdeñaba de todo aquello que era humano. Y aquello era inalcanzable y aquello se convertía en una utopía. Entonces, el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica, habla del peligro del gnosticismo actual. Es decir, en este momento hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque cuando nosotros nos alejamos de la razón, podemos caer justamente también en ese gnosticismo que nos lleva a vivir en una gran mentira. Pongo un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que están en este momento atravesando por un proceso de enfermedad. Como evangelizadora y en la nueva evangelización, en este sentido, o no hablemos de la nueva evangelización, sino que básicamente como testimonio de lo que he podido vivenciar. Cuando una persona está enferma, no necesita que le den una sobrecarga devocional. Esa persona necesita que la abracen. Incluso desde la distancia, esa persona necesita que le sonrían, que le digan, todo va a estar bien. Yo no sé cómo va a terminar, pero estoy aquí contigo, Dios está contigo, todo va a estar bien. Y hablar de Dios simplemente, a lo mejor lo menos posible. Simplemente Dios se va a expresar a través de ese cariño, de esa cercanía. Pero si nosotros, por el contrario, una persona que está enferma, le decimos, bueno, mira, Dios te va a sanar mañana, en el nombre de Cristo, mañana te vas a levantar, y esa enfermedad es producto de tu pecado, y bueno, Dios y Jesús murió en la cruz y por los enfermos, esa persona simplemente se va a alejar, se va a asustar y va a ocurrir el efecto contrario a lo que Dios quiere hacer en esa persona, porque la enfermedad pues es un proceso natural y humano y que puede también ir, en torno a la voluntad de Dios, pues, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a todos esos procesos, cómo lo vivimos nosotros también. Y esto parte evidentemente de una experiencia personal, ¿no? Y por eso Dios me llevó a compartir esa reflexión, porque evidentemente
a nadie le gusta el sufrimiento y como seres humanos buscamos evadir el sufrimiento, entonces a veces nos vamos dentro de la misma comunidad eclesial, dentro de la misma incluso sacerdotes que pueden también incurrir en esa falta, nosotros podemos caer en esas cosas y eso va en detrimento de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro acercamiento con la realidad de Dios que nos salva. Tantos testimonios, el testimonio de Carlos Acutis, por ejemplo, un muchachito que vivió la enfermedad con frutos. Eso no lo puedo comprender yo en este momento. Pero un muchacho que lleve su cáncer o su enfermedad, pues y que diga, bueno, lo ofrezco por la iglesia, bueno, mira, esa es una persona que está evidentemente siendo tocada por esa realidad, pero dando frutos, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, que cuánto bien nos hace Carlos Acutis y tantísimos santos, ¿no? Es bien sabido que Jesús curó a muchos enfermos, a muchos leprosos, resucitó a los muertos, bueno, tantos prodigios, pero bueno, no a todos. Justamente ocurre el milagro por voluntad de Dios, pero también el milagro principal es la conversión y la transformación. He podido vivenciar a personas en medio de tremendos dolores, tremendos padecimientos espirituales, corporales, cómo sonríen, cómo dan testimonio de esa luz de Cristo, de esa esperanza que nos renueva en medio de la adversidad. Realmente siento que cuando nosotros lo vivimos de esa manera, es porque, bueno, realmente hemos encontrado. Yo estoy hablando aquí y no es fácil. Somos seres humanos, repito, y necesitamos de la ciencia, necesitamos poner los pies en la tierra, pero también teniendo en cuenta esa sobrenaturalidad que llevada a lo cotidiano produce un bien, bueno, extraordinario. Extraordinario dentro del ordinario, dentro de lo corriente. Así es, cuando hablas de fe y razón, pues son dos alas, ¿no? Dos alas donde las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y la iglesia no es ajena a esto, ¿no? En el camino de la búsqueda, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por otro lado, cuando hablas de testimonio, bueno, somos naturaleza caída, tenemos una naturaleza caída como personas y pues caemos así por mucho que nosotros no lo intentemos, ahí está esa naturaleza que nos hace caer una y otra vez y que afortunadamente pues tenemos tantas cosas que la iglesia misma nos regala como el sacramento de la reconciliación, ¿no? Como la parte de la Eucaristía tan importante, compartir el cuerpo y la carne de Cristo, creo que es una maravilla, es algo que hasta explicarlo es difícil porque se vive, es una experiencia personal con Cristo. Entonces, cuando hablas tú de un testimonio en cuanto al sufrimiento, pues yo creo que difícilmente, cuando no estamos pegadas a esto, difícilmente lo comprendemos. Cuando lo has vivido, pues si Dios te dio esa experiencia, pues tienes ahora esa posibilidad de comprender, de tener consideración y compasión por el otro, porque no es fácil, Isabela, no sé si nos quieras contar brevemente tu testimonio, porque dices que tú tuviste un testimonio, pues, más o menos de esta naturaleza. ¿Te gustaría platicárnoslo? Bueno, ya tendremos tiempo y chance para irnos conociendo. Realmente yo creo que con muchísimo gusto lo que el Espíritu Santo vaya inspirando, ¿no? En torno a la experiencia del sufrimiento, la experiencia de la alegría también. También. Todos los seres humanos, de una u otra manera, vamos a pasar por la experiencia del dolor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia como cristianos? Que respondemos asertivamente en su línea, en su orden a esa situación de dolor y no buscamos por caminos equivocados. Porque justamente el dolor, en medio de esta humanidad herida, estamos heridos y a veces el dolor puede llevar a buscar esa anestesia, ese apaciguamiento, porque el ser humano no quiere vivir en dolor. Entonces ahí es donde vienen los vicios, ahí es donde vienen las prácticas y el oscurantismo, y eso hay que tenerlo siempre claro y hay que alertar muchísimo sobre eso, así nos caigan a palos, y perdón la expresión tan coloquial, pero hay que alertar sobre el peligro del oscurantismo, hay que alertar sobre esas soluciones fáciles que en lugar de favorecer o en lugar de sanar, van a empeorar las cosas. Yo te puedo decir a modo testimonial que en esa parte, gracias a Dios he contado, no sé por qué, Dios así lo quiso,
con ese acompañamiento en el sentido de que siempre he sentido un rechazo muy grande hacia todas esas cosas y tuve que canalizarlo debidamente para no juzgar, ¿no? Para no atemorizarme, ¿no? Creo que tuve familiares muy cercanos que sí cayeron en ese ocultismo y a mí me producía, bueno, náuseas, me producía un rechazo tremendo de manera natural desde niña, ¿no? Y eso fue una gracia muy grande. Creo que eso también me volvió a veces muy rígida, pero bueno, eso es otro tema. Pero verdaderamente creo que en torno a estos temas, pues el ser humano tiene que saber que la experiencia del dolor de una u otra manera es necesaria, es permitida y nos edifica, y nos edifica. Y bueno, todos estamos expuestos, nadie se escapa del dolor, nadie se escapa en un momento de alguna desaveniencia, nadie se escapa de una situación de enfermedad, algunas leves, otras no, pero justamente ahí Dios se desborda en generosidad para impulsarnos a nuevas misiones, a nuevos encuentros, desde ese avivamiento, desde ese querigma junto a nosotros, ¿no? Las experiencias, me las preguntas, bueno, han sido experiencias muy lindas, han sido experiencias que estoy segura de que se hermanan, nada extraordinario, aquí no hubo algo extraordinario, simplemente puedo decirte que soy una mujer normal y corriente, que a través de este apostolado en los medios pudo, y animada por nuestros santos y beatos, pudo descubrir su identidad laical en la sencillez de ser mamá, de ser esposa, en esa cotidianidad, cómo poder, aquí en Venezuela comemos muchas arepas en el desayuno, pues bueno, desde ese hacer una arepa bonita y colocarla en la lonchera de mis hijas para que se la coman rico, desde ese compartir, pues bueno, hay un gran anhelo de santidad y una gran oportunidad de encuentro. No busquemos grandes cosas. Y sí, como no, tuve que pasar por un proceso de enfermedad fuerte, gracias a Dios fue muy leve, pero ese proceso de enfermedad pues habló de ecumenismo, habló de ese encuentro con Cristo, evidentemente, como a mucha gente le pasa, mi testimonio es uno más, y habló también de esta misión, pues que buenamente Dios ha querido que lleve adelante a través de los medios de comunicación. Y entonces, bueno, yo los invito a todos a hacer testimonio, a hacer luz en medio de tantas desavenencias. Los invito también a vivir la Eucaristía, pero de una forma también cotidiana. Sobre eso también les iré hablando en el curso de los programas. Hace poco una amiga muy cercana me decía, bueno, Isabela, pero ¿cómo se come eso de la santidad? ¿Qué es eso de la santidad? Yo no quiero ser santa. ¿Cómo es eso que Jesús está vivo en la Eucaristía? ¿Cómo uno le explica a esa persona que está preguntando? ¿Cómo uno le da una clase a esa persona que con tanta ingenuidad y con tanta sencillez está preguntando? Simplemente le dije, vívelo. No estamos para dar clases, vívelo. Acércate, acércate y vas a ver que Dios se va a manifestar como Él lo quiere hacer, no como yo te lo estoy diciendo. Y simplemente le di un abrazo y le agarré la mano y le dije, va por buen camino, porque es que a veces eso es lo que Dios pide, esa sencillez, esa generosidad y ese estar ahí siempre a disposición del que esté también, pero también dispuestos a lo que el otro nos quiera enseñar. Y es un camino maravilloso. Cada uno de estos encuentros yo los llamo un viaje. Son unos viajes apostólicos donde, bueno, yo me siento en mi silla, este es mi volante, estoy en el avión y bueno, vamos a ver, Señor, ¿qué me quieres decir tú? Y cuando yo me pongo en esa disposición, pues Dios me habla de verdad y eso son cosas que el corazón va guardando. Definitivamente hay experiencias que son muy personales, muy íntimas. Dios nos pide también esa intimidad. En este momento en donde hay tanta bulla, hay muchas redes, hay mucha propaganda, hay muchas ganas pero Dios nos pide esa intimidad. Dios nos pide a veces bajar un poquito la carga devocional y preguntarle al otro cómo te sientes. Eso fue lo que sentí aquí y lo digo abiertamente porque fui invitada acá y eso dio un impulso, ¿ya? O sea, hubo te abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas veces el exceso devocional y la sobrecarga, queremos mostrarnos muy espiritualosos a lo mejor, pero eso en la persona que está herida, como estamos heridos nosotros, pero a la persona que no ha vivido un encuentro va a producir el efecto contrario. Entonces, vamos a animarnos y Dios permita que esta experiencia de creciendo contigo, mujer, porque vamos creciendo contigo. ¿Qué quiere decir creciendo contigo? Que estoy creciendo con la otra, estoy creciendo también con el otro, pero esto es un espacio entre mujeres. Entonces aquí no puede haber eso de que, bueno, yo sé más, ¿no? Que puedo aprender yo de esta mujer que está haciendo, que es nutricionista, por ejemplo, y que a través de ese plano nutricional me puede llevar el encuentro con Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza!
qué belleza, cómo desde la nutrición y desde la ciencia, por eso hablé de la fe y la razón, podemos vivir ese encuentro. ¿Qué me puede enseñar la psicología como herramienta para encontrarme con Dios? No desde mis propios medios, sino, wow, es muy interesante, Alejandra, y de verdad que, bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, Dios permita que pueda no solamente desde esta pobre experiencia, porque no esperen mucho de mí, te cuento, mi testimonio no es un testimonio de que me caí del caballo como San Pablo y de luces y una curación milagrosa, no, mi testimonio es el testimonio de una mujer que sigue buscando, que evidentemente ha vivido un encuentro personal con Cristo, cómo no, pero en la cotidianidad de sus días. Y eso es justamente lo que quiero expresar y me permito expresar y ojalá pues Dios permita lo haga bien, ¿no? Hacemos lo que buenamente podemos, lo demás Él lo hace a través de estas transmisiones. Y bueno, muchísimas gracias una vez más. No, al contrario, esa caída del caballo de San Pablo, pues se vuelve una analogía en cada vida. Es una forma diferente de caernos del caballo, ¿no? Pero es un hecho que Dios nos habla, Dios nos busca, Dios está ahí, Dios nunca se va, nosotros somos los que a veces le cerramos la puerta. Él espera que por medio de nuestra libertad, este hermoso regalo que nos ha dado, pues regresemos con Él y regresemos hacia Él, porque nuestra vida, pues es un peregrinaje hacia el retorno a la casa del Padre. Así es que hagámoslo vida, hagámoslo así de manera sencilla, viviéndolo profundamente, como bien tú lo dices. Y bueno, ya prácticamente en esta recta final me gustaría decirte que Angie Quiroz dice, qué gran aprendizaje me está dejando este programa. Pues muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias, Isabela, por tu sí, por este sí a Dios. Yo sé que no es un sí hacia mí, es un sí hacia Dios, hacia este apostolado de evangelización. Te agradezco infinito. Y bueno, ¿me permites darle lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo? Adelante. Y dice lo siguiente: Espíritu Santo, quiero vivir en tu paz, gozar de tu amor cada día y entregarme a la vida con entusiasmo. Pero tú sabes que guardo dentro de mí rencores y resentimientos que he tratado de ocultar. Hoy te pido la gracia de liberarme. Espíritu Santo, derrama en mí un profundo deseo de perdonar, de vivir en paz con todos y de comprender profundamente las agresiones y desprecios de algunas personas. Ayúdame a descubrir sus sufrimientos, sus debilidades, para poder mirarlos con ternura y no juzgarlos por lo que me hacen. Regálame la gracia de comprender y bendecir a los que me ofenden, persiguen y desprecian, alabándote por ellos que son tuyos. Derrama en mí un espíritu de profunda tolerancia. Ven, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pues Amén. hasta aquí tu programa, amigas de Creciendo Contigo Mujer. Te recuerdo que aquí siempre hay oraciones para ti. Todos los miércoles en punto de las 11 estoy aquí para ti. Soy Alejandra Poiré, con un programa más de interés en donde podamos aprender juntas y crecer juntas. Le agradezco infinitamente a Isabela su participación, que nos ha dejado un gran aprendizaje, como lo dice Angie. Y bueno, cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Chao, chao, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.